maestros y maestras, pues nos da un gusto ya estar en esta última sesión del taller para el diseño y rediseño de programas de estudio del nivel medio superior. Pues vamos a ir al bloque número 8, es la última parte para elaborar nuestros programas de estudio. Y este tiene que ver con cómo vamos a estar señalando la bibliografía básica y complementaria y cómo se va a integrar el programa sintético, ¿vale? Bueno, pues en esta sesión nos va a acompañar el maestro Carlos Hernández Chavero, que nos va a ir dando estas orientaciones. Y bueno, pues al terminar vamos a dar alguna información que va a ser importante que todos la tomemos en cuenta ya para este cierre de trabajo, ¿sí? Adelante. Sí, muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Bueno, a través del taller se han realizado las actividades que permiten elaborar el rediseño de la unidad de aprendizaje que se nos ha asignado. En esta sesión hablaremos sobre la actividad 8 y 9 y para lo anterior, pues presentaré el siguiente video. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Lo voy a empezar a reproducir. Tiene una duración aproximadamente de 13 minutos. Buen día a todos. Continuando con el taller de diseño y rediseño de programas de estudio para el nivel medio superior, las siguientes actividades a realizar son: 8. Programa sintético y plan de evaluación sumativa. 9. Bibliografía básica y complementaria. En ese mismo orden, correspondiente al punto número 8, programa sintético y plan de evaluación sumativa, este documento nos permitirá tener un resumen sobre la unidad de aprendizaje con elementos importantes, esenciales o de mayor significado que permitan académicamente o de manera administrativa poder trabajar con un instrumento simplificado. En el mismo se detallarán los saberes o contenidos, así como el aprendizaje que se espera obtener de la unidad de aprendizaje que se está rediseñando, además de su forma de evaluación y acreditación. Este es el formato a utilizar, y en cada rubro escribiremos lo siguiente. Propósito de la unidad de aprendizaje. Aquí anotaremos el propósito desarrollado en sesiones anteriores de la unidad de aprendizaje. Número. Se anotarán con número las 3 unidades de competencia, como se indica: 1, 2 y 3. La unidad de competencia. Escribiremos las competencias de cada unidad de aprendizaje, mismas que desarrollamos en el transcurso del taller. Aprendizajes esperados. Es la enseñanza que se desea alcanzar por los estudiantes en cada unidad temática. Contenidos, saberes. Refiere a cómo serán estos conocimientos. Podrían ser conceptuales, podrían ser procedimentales. El formato de plan de evaluación sumativa, el cual se presenta en este momento, los rubros, número y unidad de competencias serán los mismos que acabamos de escribir en el anterior documento. Los números, la unidad de competencia, la evidencia integradora, aquí se pondrá cómo el estudiante alcanzó el aprendizaje. En criterios e instrumentos de evaluación, se deberá demostrar cómo el estudiante logró el aprendizaje deseado. La cantidad en porcentaje que se concede a la unidad de competencia se pondrá en el porcentaje de acreditación. La suma de las 3 deberá resultar en 100%. Continuando con la siguiente actividad, corresponde al número 9, bibliografía básica y complementaria. Para hacer una referencia, debemos identificar 4 elementos, mismos que dan respuesta a preguntas de quién, cuándo, qué y dónde. Para lo anterior nos basaremos en las normas APA, misma que describe a la bibliografía como el antecedente de lectura del autor o como recomendaciones de lecturas adicionales a la obra realizada. Está compuesta por 4 elementos: el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para recuperación. Veamos cada una de ellas. El autor. En este caso se puede referir a un individuo, varias personas, un grupo,
ya sea una institución, agencia gubernamental, organización, etc. O una combinación de personas y grupos. El formato que se deberá llevar en el autor será el siguiente: apellidos, seguido por las iniciales del nombre, espacio entre las iniciales del nombre, una coma para separar los nombres de los autores, una Y entre el penúltimo y último autor. En caso de tener hasta 20 autores, incluir todos los autores en las referencias. Si el autor tiene más de un apellido, se podrá agregar los 2 apellidos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Dulce María Galán Coria. Galán Coria son los 2 apellidos, ponemos la coma y posteriormente las iniciales. D. Espacio M. O bien, Patricia Telles Bautista, que será Telles Bautista, coma, espacio, P. Bibliografía básica y complementaria. Fecha de publicación. Informar año de publicación. En esta ocasión tendremos que informar entre paréntesis el año en que se publicó el trabajo. Aquí se utiliza para los trabajos no publicados o publicados informalmente. Y se deberá informar el año en que se produjo el trabajo. En este caso, utilizando los mismos ejemplos anteriores, se pondrá Galán Coria, DM, y Telles Bautista, P, y entre paréntesis el año, 2020. Informar la fecha exacta. Para fuentes que tienen más de una publicación por año, como es el caso de las revistas, boletines, periódicos, se deberá indicar el año y la fecha exacta de las publicaciones, mes o mes y día, separados por una coma y entre paréntesis. Aquí está el ejemplo, y en este caso, utilizando el mismo, se tendrá que poner, por ejemplo, 19 de junio de 2020. Habrá documentos que tendremos sin fecha. En este caso, se deberá escribir S.F. entre paréntesis, quiere decir sin fecha. Continuando con el mismo ejemplo, Galán Coria, DM y Telles Bautista, y entre paréntesis, no sabemos el año, S.F. y paréntesis. El título del trabajo. Podemos dividir los títulos en 2 categorías. Títulos de trabajos completos, en este caso nos referimos a libros, informes, disertaciones, tesis, videos de YouTube, películas, álbumes, podcasts, redes sociales y sitios web. O bien, títulos de trabajos que son parte de algo. Artículos periódicos, capítulos de libros editados, episodios de TV y canciones. ¿Qué formato deberán llevar? El título de un artículo o capítulo se debe poner en mayúsculas solo la primera letra del título y del subtítulo, si es que existe, y cualquier nombre propio. No utilizar cursiva en el título ni poner comillas a su alrededor. Termina el elemento con un punto. En este caso, tenemos el libro que es del autor John Tope, de 2008, y el nombre, Enfermedades mentales y nerviosas de la guerra japonesa. 2 puntos, un análisis histórico. Punto. Los títulos de periódicos, boletines y revistas. Se utilizará el título completo con cada palabra, iniciando en mayúsculas y también en cursiva. En este caso, el autor César Sánchez, del año 2008, y la revista internacional Magisterio. Editorial Magisterio. Los títulos de libros e informes. Se tendrá que poner el título completo con cada palabra, iniciando en mayúsculas, en cursiva, y la información es adicional dada en la publicación para su identificación y recuperación. Por ejemplo, el número de edición, número de informe o el número de volumen. Entre paréntesis, inmediatamente después del título. En este caso, tenemos García Gabriel Márquez, 100 años de soledad, segunda edición. Información no rutinaria en títulos. Proporcionar entre corchetes inmediatamente después del título. Mayúsculas en la primera letra de la anotación. Los corchetes indican una descripción de la fuente, no el título. En este caso podemos observar carta del editor, sección especial, monografía, resumen, podcast, archivos de video, entrada de Facebook, entrada de Twitter, imagen de Instagram o CD. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Cómo se pone entre el corchete?
en lo que nos indica que se está refiriendo a un archivo de video. Y posteriormente se pone también lo que es la dirección URL. Vamos a la fuente. La fuente indica dónde los lectores pueden recuperar el trabajo citado. Se divide en dos grandes categorías: obras que forman parte de algo mayor y obras independientes. ¿Qué formato deberán llevar? Las publicaciones periódicas, boletines y revistas deberán informar el número de la revista después del título de la publicación. Utilizar cursiva, no agregar la palabra volumen antes del número, proporcionar números de página inclusivos en los que aparezca el material citado y termina el elemento con un punto. Los nombres y ubicaciones de los editores periódicos generalmente no se incluyen en las referencias, de acuerdo con la práctica habitual. En este caso aquí tenemos un ejemplo de artículo revista, donde se pone Revista Internacional Magisterio, que es el número 54, de las páginas 88 a la 93, o bien cuando refiere a una publicación en la web. En este caso es el volumen 1 de la página 2 a la 10 y se pone la URL. Los libros e informes no periódicos. En este caso deberá llevar el nombre de la editorial en una forma tan breve como sea inteligible, nombres de asociaciones, corporaciones y editores universitarias, pero omitir los términos superfluos como publishers, CEO, que no estén obligados a identificar al editor. Mantener las palabras libros y prensa en el nombre, si es que las hay. Cuando el autor también es el editor, se deberá usar el término edición del autor para indicar el editor. Terminar el elemento con un punto. Si el libro se consultó en línea, se deberá agregar la URL o el NOT. Aquí están los ejemplos, uno muy fácil que es Editorial Planeta, el otro que es de una autoedición, se pone edición del autor, o bien cuando la consulta es de del internet, entonces se pondrá la URL. Cuando es una página web, se debe proporcionar una fecha tan específica como esté disponible en el artículo de la página web. Esto podría ser apenas el año, el mes y año, o el día, mes y año. Escribir en cursiva el título de la página web, y cuando el autor de la página web es el mismo editor del sitio web, se omitirá el nombre del editor para evitar que se repita. Cuando los contenidos de una página son comúnmente actualizados a lo largo del tiempo, pero no son archivados, se debe incluir la fecha de recuperación en la referencia, recuperado en fecha de URL. Se accede a una página web que tiene una versión impresa, el periódico, por ejemplo, el periódico eluniversal.com.mx. Aquí tenemos varios ejemplos, cuando la web es contenido estático, la manera en cómo se pone, páginas web con actualizaciones frecuentes, recuperando el día, mes y año, y el formato especial adentro de una página. En este caso se deberá hacer mención del título del archivo, en este caso es un archivo en Excel. Citar una página de web completa. En este caso, se deberá poner lo que es toda la dirección electrónica. Pasamos lo que es al siguiente formato. Y en este caso tenemos el documento para la actividad 9. Aquí anotaremos el número y nombre de la unidad de la competencia, en orden 1, 2 y 3. Debemos también el tipo de bibliografía dividido en 3 rubros, que será libro, revista u otro, siguiendo el formato que ahí mismo se establece y su clasificación. Marcaremos con una X si es básico o de consulta. Por último, en la página de la DEMS estará disponible los documentos de consulta, la guía de normas APA que se encuentra en PDF y la página de internet de la misma guía que se acaba de mencionar. Agradezco su atención.
Bueno, maestros, esto sería como parte de las dos últimas actividades y con esto se concluiría lo que es el taller. Y bueno, en este momento dejo la palabra a la doctora Patti para cualquier situación que se tenga. Doctora. Si dejen, comparto este tema que acaba de señalar Carlos, de el programa sintético, ¿no? Entonces, estos formatos es importante que los descarguen de la página de la DENS donde aparecen los materiales. En el programa sintético, otra vez aparece esta carátula de la unidad de aprendizaje y cuando ustedes van marcando, por ejemplo, el nivel, si es del área de ingeniería, ciencias, físico-matemáticas, pues van a marcar a la mejor, ya sea en el tercero o cuarto nivel, dependiendo de qué nivel se encuentran los programas que están desarrollando, será en azul o en este color que es así como naranja, y el verde para las médico-biológicas, ¿no? Entonces van marcando por colores. Estas fechas, después nosotros les vamos a decir qué es lo que van a ir colocando, ¿no? Cuando empezó la elaboración por parte de los representantes del nivel medio superior, las revisiones de parte de la Dirección de Educación Media, la fecha, cuando hayan sido aprobados estos programas en los consejos técnicos, la fecha cuando se haya autorizada por la Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo. Entonces ya estas fechas nosotros se las proporcionaremos después. Como comentó Carlos, aquí van a colocar todo el propósito, recuerden numerar, ¿no?, esas unidades de competencia y también los aprendizajes esperados, porque en ocasiones tienen en la unidad de competencia número 1 el aprendizaje esperado 1 y 2, o a lo mejor 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, para que aparezcan. De repente, maestros y maestras, cuando hacemos esa revisión rápida, veo que en la parte de contenidos solamente colocan los conceptuales. Y cuando me voy al documento extenso, pues esta formación integral considera contenidos de corte conceptual, procedimental y actitudinal, ¿no? Entonces, hay que colocar los tres, ¿sí? El plan de evaluación sumativa nos ha tocado de repente hacer esta suma y resulta que da 78%, ¿no? O 84%. Entonces nos dicen, bueno, maestra, pues ajústele. No, no. Es la comisión, es el equipo, quienes van determinando, bueno, cuál es el porcentaje de acreditación de la unidad 1, 2 y 3, y ustedes harán esos ajustes, ¿no? Como lo comentó el maestro Carlos, la suma de estos tres, si es que son 3 unidades de competencia, o si son 2 unidades de competencia, ajá, pues debe ser el 100%, ¿no? Y bueno, pues como lo habíamos comentado con la maestra Cris la vez pasada, la evidencia integradora que da cuenta de que se ha alcanzado el propósito de toda la unidad de aprendizaje, ¿no? El 100%. En el video que ustedes vieron, veíamos este espacio dividido, ¿no?, en libro, revista, y quedaban unos cuadros muy pequeños, y hicimos este ajuste para decir, bueno, no, coloquen en todo este espacio esta referencia APA, ya sea del libro, del documento en PDF, del archivo de YouTube, o sea, de la revista, lo que ustedes estén considerando, señalando si es la unidad número 1 y obviamente cómo se llama esta unidad didáctica y señalando si es un documento de referencia básico o es de consulta. Eso sería importante que lo vayan señalando. Entonces, este es el formato del programa sintético, ¿sí? Voy a dejar de compartir y voy a compartir el programa extenso. Déjenme chequear. Es el programa, el formato del programa extenso que ustedes ya tienen y donde ustedes, cada una de las actividades que han ido desarrollando a lo largo de este taller, pues ya van a ir vaciando, ¿no? Algunos ya han estado trabajando en ese documento, hay quien lo ha estado trabajando por separado, pues es el momento de ir integrándolo, ¿sí? De repente cuando revisamos algunas de las fundamentaciones, van dejando esta parte. A, la relación con el área del trabajo. B, el sentido de la formación. C, el enfoque didáctico. Realmente estos apartados son orientadores, ¿sí?, para que no se les vaya a olvidar a ustedes todos los elementos que debe de considerar la fundamentación, pero hay que quitar, ¿no? O sea, es un texto, ustedes lo van redactando.
También, por ejemplo, cuando van identificando la unidad de aprendizaje, pues es importante señalar si esta unidad de aprendizaje es obligatoria o es optativa, por ejemplo, ¿no? Es algo que de repente cuando hacemos estas revisiones nos damos cuenta, ¿no? No están señalando en qué nivel se encuentra o no señalan esta unidad de aprendizaje. Bueno, ustedes ya conocen el nombre del propósito, la unidad. Me preguntaban en una comisión, ¿hay que enumerar todos los contenidos? Pues realmente aquí la indicación no ha sido en el sentido de que si hay que enumerarlos o no. Algunos colocan viñetas como para ir identificando. Lo que sí es importante es que indiquen cuáles son los conceptuales, cuáles son los procedimentales y cuáles son los valores. ¿Qué he observado en estas revisiones? Que de repente en contenidos de tipo valoral colocan, aprende por iniciativa propia, aprende y lo copian tal cual, ¿no? Es responsabilidad. Y entonces es importante ver, bueno, ¿cuál es el aprendizaje esperado? ¿Y qué es lo que yo quiero observar en términos de esta parte de actitudes y valores? Y en ocasiones nos damos cuenta que copiaron y pegaron todos igual y tendrían que estar orientados y contextualizados a las situaciones que ustedes están planteando. Entonces, es para que ustedes también lo vayan tomando en cuenta, ¿no? El nombre de las unidades didácticas, que sean nombres concretos, que sean nombres cortos y que sean obviamente muy claros de lo que ustedes están abordando, ¿no? En ocasiones veo que colocan aquí las habilidades blandas y copian para toda o sea, esa habilidad es para todos los aprendizajes esperados, para todas las unidades de competencia y también la segunda, la tercera y la cuarta. Y en ocasiones cuando nos vamos a ver cuál es el aprendizaje esperado, yo digo, bueno, ¿y cómo están desarrollando la parte de ciudadanía que marcaron aquí? ¿O cómo están señalando la parte de creatividad o de innovación, ¿no? Cuando veo el aprendizaje esperado y el aprendizaje esperado es el cálculo para las utilidades de la empresa. Entonces, ¿de qué manera se refleja la parte creativa en este cálculo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes señalen, bueno, estas habilidades blandas o emocionales, en dónde las están desarrollando, en dónde las están observando, ¿sí? El perfil del docente en el campo de la especialización. Es muy importante señalar, sobre todo cuando ustedes identifican en el campo de la especialización. De repente lo dejan tal cual. Es que está en el ejemplo, es un ejemplo, es una guía, ¿sí? Lo que está en el formato. Y yo les preguntaría, ¿no? Recuerdo una comisión, creo que la unidad de aprendizaje era de instalación de redes de cómputo. Entonces, en esa especialización, ¿qué habilidades debe tener ese docente? Pues seguramente debe de conocer protocolos para la instalación, seguramente debe tener experiencia en instalación de redes. Entonces, esas habilidades, ya muy en particular de ese campo, pues hay que estarlas señalando, ¿no? Las otras son como muy generales. Bueno, aquí de una vez hay que corregirle, fíjense cómo parece, debería de ser así, ¿no? De repente aparece como apóstrofe, ¿no? Cuando señalen cuántas horas, señalen que son 8 horas. De repente colocan 8H, y bueno, entonces para que todos unifiquemos, ¿no? Nivel, pues es el nivel, a lo mejor es el tercero, ajá, o es el quinto. Cuarto, ¿no? Hay algunos que están elaborando programas de cuarto. El nivel quinto, ajá. Desde acá, en ocasiones observo cuando estamos acompañándolos en las revisiones maestros y maestras, perdón, ya me fui mucho, ¿verdad? En los contenidos procedimentales, colocan práctica 1, práctica 2. Y yo todavía no sé ni qué van a hacer en la práctica 1 y en la práctica 2. Lo que es importante señalar, que aquí van a armar, ¿no? Un circuito, o si van a programar, o sea, cuáles son los contenidos. Y seguramente posteriormente en el programa
Ahí sí, en la práctica 1 va a ser el armado de un circuito, pero no se coloca desde esta parte donde estamos identificando apenas cuáles son los contenidos. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué observo también de repente? Si pudieran ustedes separar herramientas tecnológicas y señalar cuáles son las que van a estar utilizando y cuáles son los recursos didácticos. ¿Sí? Para cada una de estas, cuando van ustedes describiendo la estrategia. Entonces, si pudieran ustedes identificar por separado cuáles son las herramientas y cuáles son los recursos didácticos, porque en ocasiones veo que en este espacio solamente colocan internet, plataforma y computadora. Internet, plataforma y creo que cuando voy leyendo la estrategia dicen que van a mostrar imágenes, que van a mostrar un video, que van a consultar una revista especializada, entonces creo que es importante ir colocando esta información lo más claro posible, ¿vale? Bueno, ya habían comentado los instrumentos, los criterios de evaluación, hay que señalar las prácticas, el plan de evaluación, y en el documento extenso se vuelve a colocar esta parte que dice programa sintético, ¿vale? Para que no la vayan a borrar. Es que en el reglamento, en los lineamientos para elaboración de programas de estudio, dice que el programa extenso indica o señala el programa sintético, ¿no? Entonces, por eso en este formato de documento extenso aparecen al final el programa sintético. En ocasiones, cuando ya estamos revisando, nos damos cuenta que no colocaron cuál es el nombre del programa académico y cómo se llama la unidad de aprendizaje del programa que están ustedes elaborando, ¿no? Entonces viene así vacío. Entonces es importante que ustedes lo vayan colocando. Bueno, esas son algunas de manera muy general. No sé, Maru, en tu experiencia, ahorita que estás acompañando algunas de las comisiones, algunas generalidades de que pudiéramos orientar a los maestros. Me comentabas hace rato, ¿no? La tipografía. El documento menciona un Arial 12, un interlineado sencillo, para que todos nos guiemos de esa forma, ¿no? Entonces, de repente nos cuesta un montón de trabajo estar cambiando hasta el tipo de letra. Entonces, para que nos guiemos con lo que está ahí en el formato, ¿no? Sí, Mari. Sí, doctora Pati, muchas gracias. Una de las recomendaciones que en general quiero plantearle a todas las comisiones es esta alineación que deben de encontrar cuando diseñan su estrategia didáctica, porque bueno, ya muchos ya la están terminando, ya la están cerrando, pero tengan mucho cuidado de verificar que su aprendizaje esperado tenga los contenidos que dijeron que iban a realizar y que están en su descripción de la unidad de aprendizaje. Porque a veces me cambian un contenido, me cambian un procedimental o se olvidan de los actitudinales y ponen otros diferentes, ¿no? Entonces, por favor, vean que esté bien alineado lo que está en la estrategia didáctica con la descripción de la unidad de aprendizaje. Otro elemento importante es que cuando estemos diseñando la estrategia didáctica, y yo creo que esto ya va más que nada para la revisión final, vean que realmente lo que dijimos en el aprendizaje esperado, que es lo que esperamos que el alumno aprenda, esté bien desarrollado en la estrategia de aprendizaje, que realmente coincida con ese aprendizaje y que lo que evaluamos es exactamente lo que dijimos en el aprendizaje esperado. Si yo quiero en mi aprendizaje esperado que el alumno sea capaz de aplicar una técnica, mi evaluación tendrá que hacer referencia a la aplicación de una técnica. ¿Sí me explico? Si yo digo en mi aprendizaje esperado que mis alumnos van a identificar algunos elementos, mi evaluación tiene que llevar a identificar esos elementos. Entonces, cuiden mucho, por favor, en esta última revisión que hagan de sus estrategias didácticas, que estén perfectamente bien alineadas con todos sus componentes, ¿sí? Que no esté, digamos, débil en actividades que no deja ver exactamente si vamos a lograr el aprendizaje esperado, o que la evaluación sea algo diferente a lo que dijimos que es el aprendizaje esperado, ¿no? Entonces, en esta revisión final que hagan de su estrategia,
verifiquen por favor que todos los componentes estén bien alineados. Esa sería como una de mis principales recomendaciones, Pati. Y algo que de repente escuchamos cuando les pregunto a las comisiones que nos dicen, maestra, ya terminamos, pueden revisarlo. De manera muy general, pues usamos esa vista, ¿no? Y en ocasiones cuando vemos la evidencia, veo 3 criterios y le pregunto, maestro, cuando le entreguen este proyecto, ¿qué va usted a revisar? Ah, voy a revisar que tenga esto, y que también hayan mostrado, y que también identifiquen. Maestro, eso no está en los criterios, ¿no? Bueno, es que están de manera muy general. Digo, pues es importante que ustedes ahorita que están en la comisión, que están todos los docentes, los vayan identificando muy claramente, porque estos programas serán los que en los siguientes años guíen el trabajo de los docentes. Entonces hay que darles todos los elementos. Y tenemos escuelas que están incorporadas al Politécnico y que ofertan sus programas. Y que en algún momento les vamos a decir, maestro, este es el programa actualizado y este es el programa que usted va a seguir, ¿no? Entonces, hay que darles todos los elementos, hay que brindarles todas las herramientas para que ellos puedan implementarlos de la manera como ustedes los han estado construyendo, ¿no? Esa sería como alguna de las reflexiones. Voy a ir tomando las participaciones para ir cerrando esta sesión, ¿vale? Entonces, maestro Moisés y después el maestro Alvarado y después el maestro Juan Carlos, ¿sí? Pues anota. Adelante, maestro Moisés. Sí, maestra Pati, buenas tardes a todos. Ujú. Al principio de su intervención nos mostraba una Buenas carátula tardes. Ujú. y el programa sintético. Ese es el que integramos en el formato completo, ya en el documento extenso, o se tiene que entregar también por separado un programa sintético con la carátula. Esa Son es dos una. archivos. Son dos Entonces, archivos. ajá, entonces es el documento extenso que contempla el programa sintético y aparte un programa sintético donde también incluye la carátula. Sí. Los programas sintéticos son los que ustedes comparten con sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Ah, Son los sí, que ese era, pueden publicar, son los que pueden publicar en un momento dado en sus páginas. Los sintéticos. ajá, La manera, las estrategias, ese es el que nosotros utilizamos, obviamente, ya en nuestra práctica en la academia, pero los programas sintéticos son los que inclusive ustedes pueden estar publicando en sus páginas en algún momento dado, los sintéticos. bueno, esa era una. Y con referencia a las citas bibliográficas, ¿hay un número limitado o pueden ser las que nosotros creamos convenientes? No, los que ustedes consideren convenientes, ¿no? De repente les decimos, al menos 5, ¿no? Al menos 5 por unidad de competencia, ¿no? Porque sí, vi en algún programa 2 y digo, híjole, yo creo que ahorita ustedes que han estado revisando todo el material, que han estado identificando, es más, desde el rediseño, que estaban haciendo sus tablas de contenido, ya estaban ustedes consultando materiales, bibliografías, videos, artículos, o sea, creo que tenemos mucho material, ¿no? Entonces, no hay un número, pero sí, yo creo que al menos que son 5, ¿no? Bueno, sí, maestra Pati, muchas gracias. Ok. Maestro Alvarado. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Mi pregunta es para el maestro Carlos Hernández. Profe, Buenas tardes. eh, ¿qué pasa con la herramienta de Word cuando nosotros le pedimos que nos cree la bibliografía en APA? ¿Qué nos puede decir acerca de esa herramienta de Word? ¿Es eficiente? Porque yo la he utilizado con los chicos y he trabajado y creo que nos ahorra un montón de trabajo en muchas ocasiones, pero me gustaría escucharlo, qué opina acerca de esa herramienta. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Mire, le voy a ser muy sincero, no he utilizado esa herramienta en Word, entonces la verdad no tengo una opinión que pudiera darle. Tendría que revisarla, maestro, pero realmente ahorita no he utilizado esa herramienta. Yo Ah, lo ok. que le comentaría, maestro, es que checáramos qué versión está utilizando. En la página de la DEM está Normas APA séptima edición. Ajá. Y en esta séptima edición, por ejemplo, ya no aparece el que señalemos la ciudad. Antes teníamos que poner si era Madrid, si era Barcelona, si era Ciudad de México. Ahorita nos dicen que no, ya no es necesario que se coloque. Y es interesante cómo nos señala, ¿no? Coloquen entre corchetes el tipo de documento que están ustedes
referenciando, ¿no? Si es un video, si es un archivo en PDF, si es un, o sea, entonces hay algunas particularidades que en la séptima edición señala. Yo que le sugeriría, haga la referencia en Word y revise cómo está en la séptima edición y ya nada más le va agregando el archivo que a lo mejor el editor no lo está marcando, ¿no? Eso es lo que yo sugeriría. Sí, maestra, muchas gracias. Es que también nos lo maneja en APA y que cree que nos da Sí, las citas y todo eso. O sea, sí, ajá, creo yo que es una herramienta muy buena, pero yo dije a lo mejor nos podrían comentar que ahora sí que a veces me queda la duda de que si en realidad estamos haciendo bien al usar esas herramientas, ¿no? Porque a lo mejor le hace falta algo, pero que yo sepa, maneja la última versión. En las ok, actualizaciones está manejando la última versión y sí, meta una de un libro y lo compara con la séptima edición y dice, ah, no, la generó igualita, sale, así me y voy. nos da variedades, igual como Sí, mencionó el maestro, revistas, páginas web y todo eso. Muchas ujú, gracias, perdón. sí. Estaba el maestro Juan Carlos. Adelante. Buenas tardes a todos. Son comentarios en función, híjoles, a veces de la complejidad y dificultad que tenemos para el llenado de los formatos. Nosotros estamos trabajando la carrera de técnico en diseño gráfico digital en la vocacional número 2 y es la única escuela que la imparte. Como profesionistas, dentro de una de nuestras áreas está el diseño editorial. Y pues bueno, trabajamos con los chicos esa área y pues los formatos que utiliza el instituto no tienen permeado esta área del diseño gráfico, que es el diseño editorial, que lo que busca es claridad y facilidad, tanto en el caso de formatos, tanto de llenado como de lectura. Y eso, bueno, a nosotros de repente nos genera un poquito de escozor, porque son formatos muy complicados de llenar en cuestión del uso de la tipografía que mencionaba hace rato, del uso de las celdas, porque a veces las celdas, y bueno, lo estoy diciendo en el afán de sumar, porque si ya tenemos una disciplina en el instituto que puede aportar a formatos más amigables, más amables, más empáticos, pues debería ser aprovechado, ¿no? Entonces, la tipografía nos menciona que sea Arial 12, un espaciado sencillo, pero hay celdas que traen Courier, hay celdas que traen Times, hay celdas que traen espaciado doble, hay celdas que traen, terminando el párrafo, un espaciado de 8 espacios. O sea, no hay una unidad desde el diseño del formato para que nosotros simplemente llenemos. Entonces, de repente, nos cuesta mucho trabajo porque insertamos algo y nos lo cambia y en lo que le encontramos, de verdad, perdemos mucho tiempo. Tiempo. Y finalmente los formatos no tienen una unidad. ¿Y por qué es importante desde nuestro punto de vista esto? Hay dos conceptos en el diseño que son fundamentales en la cuestión editorial, o sea, el manejo de información sustancial, de qué manera se debe manejar para lograr el mayor rendimiento en su consulta. Y es legibilidad y legibilidad. La legibilidad tiene que ver con la anatomía de la letra, que sea clara, que se usen minúsculas y mayúsculas, el tamaño de la letra, etcétera, anatomía. Y hay letras que, bueno, definitivamente que son creativas, que son para un uso un poquito más casual y que no funcionan. En este caso no hay problema con eso. Pero la legibilidad tiene que ver con la capacidad del texto que ofrece para su fácil comprensión y su rápida lectura. Entonces hay formatos que la lectura es muy lenta y por lo tanto la comprensión igual. Y hay que leer varias veces para entender. Con esto tiene que ver la justificación. La mayoría de las celdas tienen un forzamiento hacia izquierda y derecha. Y hay columnas que solo aceptan 2 palabras. A veces, Maestro, un favor. De ver, qué bueno y me da gusto
que tengamos estos especialistas pues, en diseño gráfico. Y la pregunta es, este formato que tenemos ahorita, ¿ustedes lo pueden trabajar para que tenga estas características y pueda ayudar a todas las comisiones? Pues sí, se puede trabajar, no ahorita porque pues los tiempos No, pero están vamos a complicados, seguir, pero maestro, sí, ahorita son programas de tercero o cuarto. Vamos a seguir con programas de quinto, con programas de sexto y nos vamos a estar enfrentando a estas dificultades, ¿no? Entonces yo creo que es importante ir entre todos retroalimentando e ir mejorando estos procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves si le pedimos al CECIT 2 que nos apoye en esta parte? con todo gusto y decimos que sí, yo ¿Ya? digo que sí, pero bueno, a nombre de mis compañeros. Y Nosotros bueno, salimos a decir que sí, ¿no? Ajá. una observación de la cual, bueno, sí es un problema para nosotros, al margen de esta cuestión que acabo de comentar, es la bibliografía. La vigencia que nos piden tiene mucho que ver también con el área de especialización. En el caso del diseño como tal, al ser una disciplina, entre comillas, relativamente nueva, no hay muchos autores. Entonces, incluso a veces nosotros mismos como docentes creamos nuestra propia, no teoría, pero nuestra propia manera de desarrollar los contenidos con material propio que no hemos registrado porque no cumple lo necesario para hacerlo y no tenemos el tiempo para hacerlo porque no es tan sencillo. Entonces, el que nos pidan una vigencia máxima de 5 años en la Recomendable, pero bibliografía, no es limitativa, es recomendable. es que No, sí no, es recomendable. Pero nos han habrá, hecho mucho hincapié en eso y es bueno aclararlo, que hay veces, miren, hay una imagen que yo encontré que me pareció valiosísima, que trae 3 fotografías de la pluma Bic. Ese es un objeto que todos conocemos. Y entonces dice, muestra la fotografía de Bic en los años 90, la fotografía de Bic en los años 2000 y ahorita en los 2021. Y es la misma pluma. Y la aclaración es que algo bien diseñado pues dura mucho tiempo. Entonces, hay textos que son muy buenos, pero pues que no han sido reeditados, que no esto y lo otro, y no es dicen, no los limitativo. pueden usar. Si tenemos algunos, como dice usted, documentos que son clásicos, que son fundamentales en algunas áreas, y lo vamos a seguir referenciando y utilizando, ¿no? ¿Qué se Ok. busca en estos trabajos de diseño? Esta actualización, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? ¿Hacia dónde van estas áreas de conocimiento? ¿No? En ese sentido, bueno, buscamos que obviamente busque esta actualización en estos referentes, pero no es limitativo y como lo comentamos, tenemos documentos bien valiosos, libros bien valiosos que ustedes siguen utilizando, ¿no? Entonces, Ok, sí, maestro, pues les vamos a hacer por ahí la muchas petición. gracias. Gracias. Maestra Emma, y después el maestro Alberto. Sí, muchas gracias. Nada más una duda. Aquí en donde está la estructura didáctica, el documento tiene unas columnas que tienen fondo color guinda y la letra está en color negro. Es un poco difícil la legibilidad. Entonces, en las anteriores tablas, la letra está en color blanco. Esto todo debe de ser color blanco, ¿verdad? Blanco, claro, que haga el contraste, Ok, si no, no se ve, de claro. acuerdo. No sé en qué punto se habrá perdido a lo mejor en nuestro documento el fondo blanco de la letra, bueno, el fondo guinda y letra blanca. Y Ok. entonces toda la tipología para tanto contenido como los títulos y encabezados es Arial 12, toda. Mire, ya hasta dudé, después de lo que me dice el maestro Juan Carlos, de que en algunos lo cambia, ya hasta lo dudé, ¿no? Bueno, hay que revisarlo que sea Arial 12, ¿no? Arial 12. Y si no, le Ok. hacemos la adecuación y cambio. Ok. Y nada más un comentario adicional al comentario que hizo el profesor. Podemos utilizar Word, pero Word tiene diferentes versiones y cuando introducimos bibliografía nos la da la última versión que yo tengo actualizada, al menos en mi máquina, es APA sexta edición. Entonces aún no llega esa actualización al Word y puede ser que ocurra que diferentes docentes tengan otro Word, otra actualización, nada más sumando al A lo comentario que que comenta el decía, maestro. ¿no? Sí, es lo que le Y decía, revisen cómo les genera la referencia, ajá,
cómo lo está, y agreguemos aquello que a lo mejor, pero ahora la versión nos dice que agreguemos eso, pues porque lo agregamos, ¿no? Ujú. De Sí, pero acuerdo. tienes razón, maestra. Sí, Hay muchas que ver la gracias. versión que utiliza. Ujú. Gracias. Gracias. Maestro Alberto. Y luego la maestra Noemí. Sí, gracias. Iba a hacer el mismo comentario que acaba de mencionar la maestra, que efectivamente Word, las últimas versiones de Word únicamente manejan APA versión 6. La 7 hay que actualizarla de manera manual. Y al comentario adicional, APA no son normas. APA es una guía, es un formato. La norma que incluye todas las dudas que ha presentado aquí es la norma 690, es una norma ISO. Y ahí viene, bueno, la corrección de algunas variantes, por llamarle así, y no errores, de lo que se está trabajando aquí. No son bibliografías. Hay diferencia entre bibliografías y referencias bibliográficas. Todo eso viene descrito en la norma ISO, que esa sí es la norma, no APA. APA no es una norma, es una guía o un formato. La norma es la ISO 690, que es muy parecida, y APA copió de ahí algunas cosas, pero lo que falta y las dudas que manifiestan aquí son precisamente vienen en esa norma. Sí, tiene razón, aquí aparece, ¿no? Es una guía. Sí, sí, es una guía, no sé por qué le llaman normas, no son normas. La norma, insisto, es ISO 690, con diferentes actualizaciones desde el 2010, 2013, etc. ¿Sí? Que esa es ¿Y esa guía, maestro, esa guía una 690, guía. usted la tiene para también compartirla y subirla despacio? 690, Ajá. ISO 690. Si usted tiene el documento para también subirlo despacio de los materiales. Y en cualquier, aparece en cualquier buscador. Ok, lo podemos descargar para buscarlo, ¿no? Y agregarlo como parte de los materiales de consulta. Sí, lo que pasa es que se ha manejado diferente, se ha adecuado a las necesidades de cada institución y dicen, pues lo más fácil es utilizar APA, que ya está hasta en el Word, ¿sí? Y se olvida la norma que nos rige por encima de la guía. ¿Sí? Y de ahí vienen tantas confusiones, que si citas, que si bibliografía, que si referencia, porque no se ve en la norma oficial, la norma ISO. Nada más nos basamos en guías, que por supuesto tienen errores, como la APA. ¿Sí? Ok, entonces ese es el comentario. Entonces, maestros, tenemos de tarea de consultar esa norma, la 690, ¿no? Sí, ISO 690. ISO 690, ok. Gracias, ¿Sí? maestro. Y el otro comentario, lo que mencionaba el profesor anterior, Juan Carlos, creo era, que la tipología, lo que maneja, es la famosa fuente que se debe de usar, eso se llama cuartilla electrónica, y ahí nos mencionan que se pueden usar, antiguamente se podía utilizar la letra Arial, tamaño 12, a doble interlineado, ¿sí? Pero ahora ya metieron otros tipos de letra, ¿sí? Como Calibri, Times New Roman. Lo clásico, estamos acostumbrados, es la Arial, y efectivamente no se pueden utilizar letras cursivas ni nada de eso. Y también el mismo Word, ahí trae para títulos es Arial 14, para subtítulos Arial 13, para el texto normal Arial 12, ahí lo dice en el mismo Word. Ahí viene nada más manejando correctamente el Word, desde ahí nos da el tamaño de la fuente para títulos, subtítulos y para texto adicional. Ahí viene, ya está hasta establecido, viene. Pero el problema es que cada quien lo hacemos como que queremos, por eso hay tanta disparidad al hacer un trabajo de esto. Sí, claro. No, ya de rato cuando vemos los programas, en un mismo programa vemos hasta 4 tipos de letras diferentes, ¿no? De que seguramente en esta dinámica de trabajo hay quien le tocó la estrategia didáctica de la unidad de competencia 1, de la unidad de competencia 2, y luego lo pegan, y entonces sí vemos de repente unas cosas. Por eso es que Word, ¿no? luego nos cambia en automático el tamaño de la fuente. Sí. Porque ya viene establecido en el mismo programa en Word, ya viene establecidos los tamaños. Para títulos, subtítulos y el texto común. Pero como lo hacemos a como cada quien quiere o piensa que es lo correcto, después Word nos lo cambia, y por eso dicen, es que me modificó la celda o el tamaño.
Pues sí, por lo mismo, porque estamos haciendo cosas que no son lo correcto. Ya está bien en Word, ya no tenemos que hacer nada, nomás aprender a manejar Word correctamente y eso es todo. Ok, gracias, maestro Alberto. No hay que más. Ajá. Maestra Noemí. Hola, buena tarde, profesores. Hola. Sí, también yo tenía esa controversia, sobre todo con las tablas, porque las tablas se tienden a deformar. Si ya sobrepasaste el espacio, ya se brinca la página y se pierde como la idea y el contexto de esa casilla, ¿no? Entonces, la opción, yo quise cambiarlo a Excel, pero igual, tampoco sabía si ustedes permitirían ese formato o cómo afectaría a su presentación, ¿no? Pero el Excel es más noble, no podemos nosotros hacer los saltos de página y dejar perfectamente la tabla con toda la idea general en una sola página. No sé si existe esa posibilidad de cambiar las tablas que genera Word a tablas dinámicas de Excel. Híjole, yo aquí sí sugeriría que fuera Word y con el trabajo y de estar unificando este formato, porque si no creo que va a ser un poquito más complicado. En ese momento, porque ya están vaciándolos en estos programas, ¿no? Yo creo que Pero en el mismo Excel, en el mismo Word, se puede insertar tablas de Excel, trabajar completamente Word, pero llamando tablas de Excel, generando la tabla directo de Excel. Y queda el bueno, formato totalmente en Word. mire, yo no le voy a decir que no, porque no lo he visto, yo no he visto cómo queda, ¿no? Entonces, ya cuando tengamos ese programa, ya podemos ver si cambió en la parte del formato de la vista o no, ¿vale? Ok, pero sí podemos hacer como la mezcla y la propuesta, ¿no? Para que ustedes lo verifiquen. Lo modifica, pues sí lo dejamos, ¿vale? Ok, Ajá. perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí. Maestra Emma y luego la maestra Andrea. Sí, perdón, se me olvidaba algo Ah, más. Acerca de... Ay, se me fue. Una disculpa. No recuerdo. Si quiere primero la maestra Andrea, ahorita me recuerdo lo que iba a decir. ok, veo que ya Maru nos compartió que Normas hizo 690. Ah, bueno, pues ahí ya tenemos para revisar material. Gracias, maestra. Ahora sí, maestra Andrea. Maestra, las dos normas son válidas, la 690 y la APA. O sea, una maneja una cosa y la otra maneja la otra, no una sale de la otra. O sea, también se llaman normas APA y esta la norma, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. El APA sale del American Psychological Association. Ajá. De ahí sale la norma APA y hacen la adaptación al español. Ahora bien, el ISO 690 es otro formato, ajá, que se adecua a como que son paralelos, vamos. El APA y el ISO 690 son paralelos, ¿sí? Entonces, se aplica uno o aplica el otro. Pero entonces tenemos que establecer cuál vamos a aplicar. Si el APA que viene de Estados Unidos o el 690, ¿sí? Tienen generalidades, pero son diferentes instituciones. E incluso en Word tenemos, si nosotros le damos en referencias, ajá, ahí en Word aparece APA, sexta edición, y aparecen otro tipo. No nada más hay APA, también está el GOS, el IE, el ICE. Entonces, lo que sucede es que en el Word, en el último, no están actualizadas esas versiones, ¿sí? Pero las dos son normas. De hecho, el nombre es normas APA, pero están en inglés las siglas. Ajá, pero son paralelas. ¿Cuál es la mejor? Las dos son iguales. ¿Cuál se ocupa más? Va a depender de cada institución o de cada escritor. Ajá, entonces,
Si ustedes nos dijeran cuál vamos a utilizar, si las de APA o las de ISO 690, pues ya, o sea, en esas nos basaríamos. Ok. Entonces, APA séptima edición, ¿vale? Que es la mayoría, lo que se utiliza en la mayoría de los Que es la eventos número 7. académicos. La 7, ajá. La 7. Ajá. Maestra Pati, ya recordé lo que les iba a decir. En la página de DEMS, perdón, en DEMS, no encontré los materiales de la última sesión, los de la semana pasada. No sé si por ahí hubo Ok, algún error. ahorita está Iván en la sesión, entonces para que ya lo cheques, Iván, porfa, y ya en la tarde lo volvemos a consultar, maestro. ¿Sí? Te agradezco mucho, maestra. Hasta luego. ¿Qué pasa, Iván? ¿Sí está o no? Ok. Ya no escuché. No, sí estoy, pero estoy revisando y Ok. sí se cayó un poco, pero sí vuelven a estar más tarde, las levanto. Ok, vale, esto es para que lo revisen. Gracias, maestra. Y bueno, maestro Alberto, ¿tiene otra pregunta? ¿O se quedó la manta levantada? Ya no supe. Está apagado su micrófono. No, perdón, se me olvidó bajar la mano. Ok, bueno. Cuando les mandamos el encuadre de este taller, mencionamos la fecha de entrega. Y la fecha de entrega es el 3 de diciembre. Entonces, bueno, sabemos que muchos de ustedes están trabajando todavía con ese diseño de las secuencias. Algunos ya están en la parte de evaluación. Algunos han estado integrando al mismo tiempo la parte de la bibliografía. Entonces, estas 2 semanas serían para estar integrando nuestros programas, ¿sabes? Ya ustedes estarán en comunicación con sus coordinadores de estos programas de estudio para ver, bueno, cómo va el avance, cómo van los trabajos. Y estaríamos pensando que en diciembre, conforme fueran terminando estos programas, pudiéramos estarlos presentando ante sus consejos técnicos. Es importante que consideremos que se autorizan por bloque. ¿A qué me refiero? Si en el cuarto nivel del programa de aeronáutica hay 4 programas, se tienen que presentar los 4, ¿sí? Si hay algún programa que no ha terminado, pues nos tenemos que esperar a que termine ese cuarto, porque no se pueden presentar 3 y luego en otra sesión 1, ¿no? Se tienen que presentar los programas que corresponden a todo ese nivel. Ajá, entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y también lo que ya ustedes saben es que si hay programas que se comparten por varias unidades académicas, se debe de autorizar en 1, 2, 3 consejos para posteriormente presentarlos ante la Comisión de Programas del Consejo General. Bueno, es parte ya de lo que algunos estamos viendo, ¿sí? Pues ya en el chat aparece el link con la lista de asistencia. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto el que nos hayan acompañado hasta el final. Espero que todos los que iniciamos terminen y que sobre todo en el camino se hayan agregado algunos otros maestros y maestras que aunque ya tomaron el taller, dicen, están en esa sección, me puedo incorporar, puedo estar adelante, ¿no? Nos pueden estar acompañando, se pueden estar integrando. Entonces, maestros, maestras, muchísimas gracias por toda su colaboración, por todo su apoyo, y creo que lo que estamos trabajando, lo que están trabajando ustedes en sus comisiones, es de verdad muy valioso. Es un trabajo de mucha riqueza, que yo les digo, bueno, si sumamos los años de experiencia de cada uno de ustedes, juntamos más de 500 años de experiencia en todo el conocimiento que ustedes tienen. Muchísimas gracias por ello. Y bueno, pues me despido de cada uno de ustedes y estamos en contacto con este seguimiento a través de los analistas de la DEM de esos programas de estudio. ¿Vale? Que tengan buena tarde.